El don más importante para edificar la iglesia. El pastor Pedro Saavedra le saluda y esta es otra entrega más de esta serie. A fin de perfeccionar a los santos, tenemos que seguir la verdad, hablar la verdad, asirnos de la verdad y ayudarles a ellos a asirse de la verdad. Miremos ahí Efesios 4:15. Y esto comienza cuando tomamos el punto de vista divino a las cosas reales y verdaderas de este universo. Alguien que debe ser perfeccionado, alguien que va camino a la perfección, como un fundamento, como base, debe tomar el punto de vista de Dios, de cuáles cosas son reales y verdaderas en este universo. Si no, constantemente vamos a seguir queriendo usar aquellas cosas que no son ni reales ni verdaderas. Amados, el universo entero es vanidad. Todo es vano y vacío. Debemos seguir entonces la verdad, hablar la verdad, asirnos a esta verdad. Únicamente Dios, Cristo y el cuerpo orgánico de Cristo son reales. Por lo tanto, nosotros debemos asirnos de estas tres cosas: Dios, Cristo y su cuerpo. Si abandonamos la verdad y prestamos atención a otras cosas que no son Dios, Cristo y el cuerpo de Cristo, tendremos problemas y dejaremos a un lado el propósito eterno para correr detrás de propósitos humanos. Eso es lo que el humanismo ha hecho en la iglesia. Eso es lo que hemos venido arrastrando en el cristianismo religioso. Hablamos como si hay un Adán que Dios quiere mejorarlo porque perdimos de vista el propósito eterno. Sin embargo, si nosotros nos asimos a la verdad, creceremos. Esto significa que más de Cristo nos será añadido. Y si más de Cristo nos es añadido, esto significa que creceremos no solo en Cristo, sino también hasta estar en Cristo en todas las cosas. En Efesios 4:15, el versículo que les dijimos anteriormente, si usted lo lee en NTV, en Nueva Traducción Viviente, allí leemos hasta parecernos más a Cristo. Muchas veces en la iglesia intentamos parecernos más a Cristo, pero solamente copiando algunas cosas internas. Hermanos, solamente nos pareceremos más a Cristo cuando Cristo mismo, que es nuestra vida, crece y seamos llevados a la perfección, que significa el crecimiento de ese Cristo añadido en nosotros. Pese a que somos salvos en muchas cosas, aún no estamos en Cristo. No se ve la plenitud, seguimos operando en el viejo Adán. En vez de ello, en muchas cosas nos encontramos fuera de Cristo. Tenemos que crecer en Él, en todas las cosas. Esa es nuestra posición, en Cristo. Hay que crecer allí. No debemos tocar, hacer, ni hablar nada que no se haya en Cristo. Gradualmente y poco a poco creceremos en Él, tomándole como la cabeza en una y en otra y en otra cosa y en todas las cosas. A partir de la cabeza, todo el cuerpo de Cristo causa el crecimiento del cuerpo por medio de dos cosas. Vamos a hablar de dos categorías, pero anote esto: a partir de la cabeza, todo el cuerpo de Cristo causa el crecimiento del cuerpo. La primera categoría, por medio de los miembros de Cristo. Y la segunda categoría, por medio de los miembros de Cristo. Y usted, estoy seguro que ha oído dos cosas iguales, dos categorías iguales, pero no, vamos a explicarlo. Parece que decimos lo mismo. Son dos categorías de los miembros de Cristo. La primera categoría son las personas dotadas, como lo leemos ahí, lo hemos leído en Efesios 4, versículos 11 y 12. Esas son la primera categoría de los miembros de Cristo. Las personas dotadas o constituidas por Él. Los apóstoles, los profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y la segunda categoría es cada miembro. ¿En qué nos parecemos? En que todos son miembros del cuerpo de Cristo. Pablo llama a esas personas dotadas las coyunturas del rico suministro. Podemos preguntarnos, ¿pertenecemos a la primera categoría de los miembros de Cristo? O sea, los miembros constituidos o dotados por Él. Y ahí hay 5 nombres. Algunos de los que están en la iglesia definitivamente pertenecen a esta categoría, mientras que otros hasta cierto punto podrían ubicarse en dicha categoría en un futuro, mientras van siendo perfeccionados. Otros dirán que definitivamente no pertenecen a otra categoría. Sin embargo, esa no pertenencia puede ser algo también temporal.
¿Cree que es conforme a la Escritura decir que nunca seremos de esos 5? Hoy en día tal vez usted no sea un apóstol, pero en poco tiempo puede ser perfeccionado hasta hacer lo mismo que hace un apóstol. Es posible que muchos de nosotros aún estemos en la etapa de estudiantes o en una dimensión de perfeccionamiento diferente, pero después de cierta medida de perfeccionamiento llegaremos a ser maestros. De todas formas, todas las personas constituidas y dadas por el Señor, apóstol o profeta o cualquiera de ellos, no solo debe poner fundamento o plantar iglesia o proclamar al Señor en el caso de un evangelista, sino también perfeccionar a los santos. La realidad es que todos los miembros de Cristo, de una u otra categoría, todos tenemos que levantarnos para perfeccionar a los santos. Las personas dadas, esas que el apóstol llama las coyunturas del rico suministro. Recuerde que nuestro cuerpo físico tiene muchas coyunturas. Por ejemplo, cada uno de nuestros dedos tiene coyuntura. La capacidad, habilidad y fuerza para hacer las cosas proviene de esas coyunturas. Si nuestros brazos no tuvieran coyuntura, hoy nos sería muy difícil realizar hasta la tarea más sencilla. Estaría tieso ahí. Las partes de nuestras piernas están unidas por coyuntura. Si no fuese así, nos sería difícil caminar. Las coyunturas hacen posible que nuestro cuerpo pueda desempeñar sus funciones. Contra más excitamos las coyunturas, mejor podremos ejercer nuestra función. Y a eso allí se refiere el apóstol Pablo, a esa categoría de los miembros de Cristo, las coyunturas del rico suministro. Cuando ellos ejercen su función, entonces definitivamente el cuerpo está en una capacidad o estará en la capacidad adecuada para crecer. La segunda categoría es de miembro. La segunda categoría de miembro es cada miembro. Si no pertenecemos a la primera categoría de las personas dotadas o constituidas por el Señor, ciertamente nos encontramos en la segunda. Para ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros se requiere un proceso, ese proceso de constitución, un progreso o avance, tal vez diferente, tal vez con algunos requisitos definitivamente diferentes. Tenemos que ser constituidos de Él durante ese proceso. Pero para ser un miembro del cuerpo de Cristo o ser clasificado, como el apóstol Pablo dice, cada miembro, no necesitamos cumplir ningún requisito. Todos los miembros de nuestro cuerpo físico, por pequeño o insignificante que sean, tienen una medida de vida, una medida del cuerpo. Nuestro dedo meñique tiene su medida y la sangre en él circula continuamente. Cada uno de los miembros de nuestro cuerpo físico tiene una medida. Sucede lo mismo con los creyentes que son miembros de Cristo. Cada creyente tiene su medida de vida, su porción de Cristo. La primera categoría de miembros, las coyunturas, deben tener el rico suministro. La segunda categoría de miembros, o sea, cada miembro, no requiere tener la misma medida del rico suministro. Mientras seamos miembros del cuerpo de Cristo, tenemos una medida de la vida de Cristo, tenemos una porción de Cristo. Lo único que le corresponde hacer a cada miembro es ejercer su función conforme a esa porción. Mientras vamos por el mundo, recordaba el Señor en Mateo 28, 19, id y hacer discípulos, es el mandamiento del Eterno. Mientras van por el mundo, estén atentos, debemos estar atentos a las oportunidades que el mismo que dijo que iba a edificar la iglesia, el edificador. Tenemos que estar atentos a las oportunidades que Él mismo nos da para atraer los hombres a Él y Él mismo los disipule por nuestra instrumentalidad. Ninguno de nosotros puede excusarse diciendo que no tiene el rico suministro. Puesto que usted es miembro del cuerpo de Cristo, tiene una medida de ese rico suministro, porque en realidad es una medida de Cristo. Puede decir, tal vez no sea una coyuntura del rico suministro, pero soy miembro del cuerpo de Cristo, soy parte del cuerpo y como tal, tengo una porción de Cristo, tengo medida de vida. No sé qué tan grande sea mi medida, pero sí sé que tengo una. Cada miembro del cuerpo de Cristo, como miembro del cuerpo de Cristo que usted es, ¿cuánto ha ejercido esa función? Cada miembro del cuerpo de Cristo debe ejercer su función. Es posible que no la hayamos ejercido debidamente. Y muchas de las veces se debe a que hemos sido embotados por la manera tradicional, la cual es especialista en anular nuestra función. Tenemos la certeza de que
los santos en su mayoría o todos aman al Señor. Puesto que amamos al Señor, debemos tener un corazón conforme al suyo para hacer su voluntad. Su voluntad conforme al Nuevo Testamento es única. Esta consiste en edificar el cuerpo de Cristo. Romanos 12:2. Allí leemos: no os conforméis o amoldéis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento o vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. En los siguientes versículos, después de ahí en Romanos 12, Pablo revela que la voluntad de Dios es tener una iglesia apropiada, que sea el cuerpo de Cristo, que sea Cristo mismo. Esto es lo único que está en el corazón de Dios. Aparte de la edificación del cuerpo de Cristo, nada más puede agradarlo o contentarlo. Por lo tanto, nuestro trabajo, nuestra profesión en la tierra consiste en desempeñar nuestra función, actuar y hacer lo necesario, cooperar con Cristo para que el cuerpo de Cristo sea edificado. Por supuesto, necesitamos un trabajo para ganarnos la vida y no hablamos de eso. Pero mientras usted está en ese lugar, mientras vamos por el mundo y ese trabajo suyo está incluido en nuestro ir por el mundo, todo nuestro tiempo, todo nos es dado para volcarnos a lo que sabemos que es la voluntad del Eterno. Siempre debemos estar atentos y podemos estar activos para edificar el cuerpo de Cristo, a contactar con las personas a fin de llevarles la salvación y seguir la oportunidad o seguir la obra de perfeccionamiento, donde quiera que estemos. Solo imagine, hermano, que cualquier miembro del cuerpo de Cristo pudiera contactar ahí a un nuevo creyente después que le ha llevado la salvación 2 veces en las primeras, 3, 4 meses. Él sería sólidamente establecido. Si todos hiciéramos eso, cuán maravillosa sería la situación de la vida de la iglesia. Sin embargo, nuestra verdadera situación es diferente. Observemos la iglesia, independientemente del sistema de vida que vivimos, que cada vez lo hace más difícil, y no importa el país, en todo sucede lo mismo, por estas múltiples ocupaciones y la necesidad muchas veces de correr detrás de los bienes. Las tradiciones de la cristiandad también nos han embotado e influenciado y nos han dejado deformes. Debemos vigilar esto. La manera tradicional de reunirnos y de servir es completamente diferente a lo que se revela en la Biblia. Efesios 4, del 11 al 16, revela que la cabeza dio dones, que los dones perfeccionan a los santos y que los santos ejercen su función. Ponemos entre paréntesis la palabra dones. Los dones que hay allí son personas, son regalos que Dios ha dado a la iglesia. Los dones son las coyunturas del rico suministro que perfeccionan a los santos. Cuando las coyunturas de nuestro cuerpo físico actúan, ellas imparten su suministro al resto del cuerpo. Es por eso por lo que debemos ejercitarnos en la gracia, hermano, para ser fortalecidos en el Señor. Nosotros somos coyunturas del rico suministro o miembros que ejercen su función conforme a la medida de Cristo, a la medida de la vida. Como miembros del cuerpo, todos tenemos una medida y por lo tanto podemos ejercer nuestra función. Después de ejercitarnos por un tiempo, muchos miembros llegan a ser esas coyunturas, son constituidos en el proceso como las coyunturas del rico suministro. Hoy en día usted quizás sea un miembro. Después de cierto tiempo y mucho ejercicio, cumpliendo su función y creciendo en Cristo y siendo añadido Cristo, usted puede llegar a ser una coyuntura del rico suministro. En el próximo audio vamos a seguir viendo acerca de cómo puede ser edificado el cuerpo de Cristo. Gracias y paz, hermano.